Buenas noches. Me asusté. Vamos a continuar en nuestro estudio de Génesis. Lo último que vimos es que José se quedó en la cárcel porque al copero se le olvidó lo que José había hecho, ¿verdad? Así que vamos a Génesis capítulo 41, versículo 8. Dice: sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado, mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los dos sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Ahora aquí está hablando de Faraón, ¿verdad? Y cuando dice que a la mañana siguiente, no es a la mañana siguiente de lo último que vimos. Aquí está hablando de los dos sueños que Faraón tuvo. Y así es como se llama el tema de hoy, los sueños de Faraón. Lo último que vimos es que el copero es restituido, se le olvida por completo que José le había pedido que le hablara de él a Faraón y se quedó allí, ¿verdad? Nos hemos estado haciendo preguntas de por qué Dios ha permitido tantas cosas, ¿verdad? Si Dios es bueno y es todopoderoso, ¿por qué ha permitido tanta maldad? Y hoy vamos a responder por primera vez con información bíblica, con la evidencia que vamos a analizar, vamos a responder esta pregunta, pero en parte, porque vamos a ver lo que Dios hace con José, pero luego falta ver lo que Dios hace a través de José. Y esto es algo importante, Dios hace cosas con nosotros, pero también por medio de nosotros, ¿verdad? Siendo nosotros hijos de Dios, muchas cosas son solamente internas, ¿verdad? Pero a la vez que trata con nosotros de una manera muy particular, esto que nos cambia o esto que hace con nosotros o la manera en que nos cambia, nos enseña, nos beneficia, no nada más queda en nosotros, sino también a través de nosotros. Entonces hoy vamos a responder, digamos, la primera parte de todas las preguntas que nos hemos hecho al respecto de lo que Dios ha permitido con José. Así que lo que nos dice el siguiente capítulo, Moisés nos relata que Faraón tiene dos sueños. Vamos a Génesis 41, versículo 1 al 7. Dice, 2 años más tarde, es decir, después de que el copero fue restituido, ¿verdad? En el cumpleaños de Faraón fue restituido el copero. 2 años más tarde no significa que es exactamente el cumpleaños de Faraón otra vez, ¿verdad? Simplemente pasaron 2 años. Dice, el Faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas que se pararon a orillas del Nilo, junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Ahora, muchos conocemos este sueño, ¿verdad? Las flacas gordas y las flacas vacas y las vacas flacas. Y lo usamos en nuestro idioma, ¿verdad? Estoy en vacas gordas, en vacas flacas. En el término cristiano sabes a qué te refieres. Pero quisiera que nos pusiéramos a pensar desde la perspectiva de un egipcio que se entiende, ¿verdad? Porque Faraón no sabe qué significa el sueño. Estamos tan acostumbrados a oírlo que sabemos relacionar las vacas flacas y las vacas gordas a la abundancia y a la escasez. Pero ¿por qué vacas? ¿Por qué no perros, chacales, otro animal, verdad? Eso es interesante porque nosotros estamos acostumbrados a la historia y lo vemos como algo normal, pero desde la perspectiva de un egipcio hay simbología que escapa de nuestra vista. Entonces, primero quisiera que viéramos unas fotos. Me pasan la primera foto, porque cuando nos dice que Faraón tuvo un sueño, ya se nos había hablado de este Faraón, pero resulta que entre los historiadores hay un consenso en 2 principales candidatos para este faraón. Hay muchos faraones propuestos como el faraón de esta historia, ¿verdad? Pero el caso más fuerte está hacia el faraón Apophis, del cual no encontré imágenes de él, y el otro que consideran que es el más probable es Amenemhat III, y es ese. Este sería una estatua o parte de ella, de este faraón, según la evidencia histórica y por ciertos datos que se van a mostrar en la historia en cuanto a la aparición de los graneros y ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Me ponen la siguiente?
Esto nos da una perspectiva, bueno, primero que es histórica, ¿verdad? No es una historia inventada, no es algo que simplemente transmite una bonita, no sé, parábola, ¿verdad? Que te transmite algo, no, hay evidencia histórica de esto y es muy probable que este sea el faraón del cual vamos a estar analizando hoy, ¿verdad? Bueno, pues resulta que para ellos, para los egipcios, imagínate, en la mente de Faraón está soñando que del Nilo salen 7 vacas, primero hermosas, ¿verdad? O gordas. Resulta que en Egipto no llueve. La única forma en que la ganadería y la agricultura prospere es por medio del Nilo. Entonces, el hecho de que esté el Nilo allí habla de la principal fuente de sustento para todo el reino de Egipto, ¿verdad? Y luego las vacas. Resulta que las vacas eran consideradas como sagradas, símbolo de la tierra y la agricultura. Y el hecho de que sean 7 vacas, además de que sabemos que son 7 años, bueno, resulta que para los egipcios, cuando representan al dios Osiris, el rey del inframundo, el lugar donde van los muertos, el rey de la vida que después de la muerte, el dios de la vida después de la muerte, según los egipcios, era siempre representado Osiris como un buey acompañado de 7 vacas. Entonces, en la mente de Faraón, ver que hay 7 vacas que salen del Nilo tiene un contexto mucho más profundo que nosotros que vemos la historia, ¿verdad? Para nosotros una vaca pues no significa más que, no sé, carne asada, ¿verdad? O leche, queso. Pero para ellos estaba asociado, 7 vacas en particular, asociadas a una deidad que tiene que ver con la muerte. Entonces, en la mente de Faraón ve las 7 vacas que salen del Nilo. El Nilo es indispensable para la vida en Egipto. Las 7 vacas tienen una relación sagrada, ¿verdad? Y hay otras 7 vacas que se comen a estas. Así que hay elementos que un egipcio entendería y que nosotros no, ¿verdad? Pasarían desapercibidos. Cuando nos habla del trigo, resulta que los egipcios, su principal fuente de riqueza era el trigo. Podían generar tanto que lo vendían. Y esa venta era la principal fuente de riqueza. Entonces, el siguiente sueño que tiene que ver con las espigas de trigo tiene que ver no con la agricultura, no con la agricultura y la ganadería, a pesar de que estás viendo que es una planta, ¿verdad? Que da fruto. Tiene que ver con su riqueza. Y las 7 espigas que son devoradas por las otras tendría que ver con la pérdida de la riqueza en Egipto. Primero, con la pérdida de la agricultura y ganadería, que era el primer sueño de las 7 vacas, y luego el otro tendría que ver con la fuente de riqueza para los egipcios. Entonces, desde la perspectiva de Faraón, que conoce muy bien estos elementos, algo está pasando, ¿verdad? Se vuelve interesante porque hay mucha simbología que él entiende, cosas refiriéndose a lo común de la vida de Egipto en el sentido práctico y en el sentido de su idolatría, ¿verdad? Y tiene 2 sueños muy similares la misma noche. Es decir, no es que se acostó y tuvo un sueño raro y dijo, quiero que alguien me lo interprete. No, son 2 sueños con simbología muy importante para los egipcios y seguidos. Por la manera en que vemos que se despierta y se da cuenta que es solo un sueño, podemos ver que eran pesadillas, ¿verdad? No hay una descripción gráfica de cómo las vacas flacas se comieron a las gordas, pero no habrá sido agradable a la vista, ¿verdad? Más con el símbolo que representan las vacas y las espigas. Entonces, son pesadillas para Faraón. Vamos a ver un poco más adelante que queda turbado, ¿verdad? Algo le parece que está mal, algo requiere explicación, porque para él los símbolos que ven los sueños son importantes para la vida espiritual de ellos, ¿verdad? En cuanto a la idolatría y para la vida cotidiana. Así que, dice el versículo 8, decide consultar a los expertos. Dice, sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los 2 sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces no quedó en paz. Ahora, nosotros sabemos por la historia que es Dios quien le está dando los sueños a Faraón, ¿verdad? Y fíjate cómo Dios le habla en términos que él le entienda, pero no lo entiende completamente. Sabe lo que esos símbolos apuntan. Tiene que ver con la riqueza, la fuente de riqueza y con la forma de vivir, ¿verdad? De sostenerse, la ganadería y la agricultura. Y el Nilo está relacionado. Entonces busca a los expertos, a los que se supone que se dedican a esto, y nadie sabe, ¿verdad? Nadie se los puede interpretar. Y es en este momento que el copero se acuerda de José. Versículo 9 al 13.
Dice, entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. Ahora sí se acuerda, ¿verdad? 2 años después. Y cuando dice, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido, no está hablando de José, ¿verdad? La Reina Valera 60 dice, ahora recuerdo mis faltas. No está diciendo, y se me olvidó José. No, está diciendo, me acordé que hace 2 años usted me libró de lo que yo había hecho, ¿verdad? O sea, se está acordando de sus errores para con Faraón. Entonces, no es que dijo, yo me acuerdo de alguien que interpreta el sueño. O sea, no es eso. Se está acordando de sus faltas, de lo que hizo mal y que había soñado algo, ¿verdad? No dijo José, dijo, oye, esto me suena familiar. Faraón tuvo 2 sueños muy similares, ¿verdad? Y quiere que se los interpreten. Y dice, oye, a mí me pasó que el copero, bueno, él es el copero, él y el panadero soñaron sueños una misma noche muy similares, ¿verdad? No significaban lo mismo, significaban lo opuesto, pero el número 3 estaba presente en los dos, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo esta situación se asemeja, o sea, lo que está viviendo Faraón se asemeja a lo que él vivió 2 años atrás. Se acuerda del error que cometió con Faraón y por eso lo encarcelaron, y ahí se acuerda que quien le interpretó el sueño fue José. Así que la forma en la que Dios le muestra las cosas a Faraón le resulta familiar al copero y eso hace que se acuerde de José. Imagínate, quisiera que pensáramos esto. ¿Qué pasa si al copero no se le hubiese olvidado José? Y en cuanto salió, hubiera ido, Faraón, necesito un favor. Ahí hay un muchacho que nos atendió muy bien y además interpreta sueños. Por favor, examina su caso y déjalo libre. Imagínate que hubiera pasado eso, lo que nos imaginábamos la clase pasada, ¿verdad? La posibilidad para José de salir de ahí, ya que Potifar lo iba a tener ahí para siempre, porque no quería sacarlo, a pesar de que confiaba en él y creía en su versión. Es decir, Potifar confiaba en que José era inocente, pero sacarlo representaba un problema serio para con su esposa y su reputación, ¿verdad? Así que vimos que era una muy buena oportunidad para José en salir de ahí. Bueno, ¿qué pasaría si José hubiese salido? Bueno, ya no estaría en Egipto, ¿verdad? Se hubiera regresado con su familia. De manera que cuando se presentara esta situación, no habría nadie que interpretara el sueño. Ahora es importante porque es José el medio que Dios usa para librar a todo Egipto. Entonces empezamos a ver un poco cómo Dios va embonando todas las cosas de manera que cobran sentido, ¿verdad? ¿Por qué no dejó que se fuera José? Porque tenía que llegar a este punto. Nadie, ninguno de los expertos del rey puede interpretar el sueño. La esperanza recae en José. Ahora, nadie sabe hasta este punto lo importante del sueño, ¿verdad? Simplemente es algo que turba a Faraón y quiere saber lo que pasa. Así que ahora imagínate, Faraón tiene estas 2 pesadillas, se levanta, consulta a sus expertos, no hay quien le diga nada. ¿Cómo se entera el copero del asunto? Pues porque el copero siempre estaba ahí a un lado del faraón, ¿verdad? A un lado del rey. Es el que se encarga de estarle pasando la copa y de asegurarse que no muera envenenado. Entonces, el copero, ya habíamos dicho, siempre está al lado de Faraón. Así que este asunto de traer a los sabios y preguntarles, el copero está ahí. El copero está viendo todo. Y ahí se acuerda y le dice, oye, ahí está José. Ahí está José en la cárcel. Ahora, ¿qué está pasando en la vida de José? Para José es un día como cualquier otro, ¿verdad? Esta mañana, donde Faraón está investigando y le dicen, allá hay un esclavo que puede interpretar sueños, José está haciendo sus actividades cotidianas. Un día antes era un día común y corriente, un día como todos los demás, donde Dios no hace nada para ayudarlo, donde él sigue encarcelado injustamente, donde el copero no se acuerda de José y no hay nada que indique que su vida va a cambiar, ¿verdad? Y eso es muy característico de Dios. Un día estás como si nada, sin la menor expectativa de que algo va a pasar, y en un instante Dios cambia las cosas. Entonces imagínate, José se levanta con sus mismas rutinas, haciendo lo mismo, trabajando sin paga,
Y de repente llegan a sacarlo de la cárcel. Es lo que dice el versículo 14. Génesis 41, 14. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Ahora, aquí hay un poco de contexto cultural, ¿verdad? Resulta que los egipcios eran personas extremadamente limpias. Bajo ninguna circunstancia dejaban que les creciera el cabello o la barba, solo lo hacían cuando estaban de luto. Mostrar su tristeza era dejarse crecer el cabello y la barba. De hecho, me encontré, algunos historiadores hacen mención de que en algunas pinturas o jeroglíficos se muestran a los egipcios y a los esclavos, y además de la vestimenta, la diferencia entre ellos es que los esclavos tienen barba. Entonces, tener barba era símbolo de pobreza, que eras un esclavo. Si se va a presentar este esclavo ante Faraón y los egipcios bajo ninguna circunstancia se dejan crecer el vello facial o de la cabeza, bueno, tuvo que hacer lo apropiado, ¿verdad? Digamos que tuvo que afeitarse, bueno, espero que se haya echado un baño, no dice, ¿verdad? Tuvo que haberse dado un baño, afeitarse, cambiarse de ropa y presentarse hasta allá, hasta ante el faraón, ¿verdad? Pero fue rápido, fue una decisión inmediata para Faraón. Entonces, en un instante a José lo sacan de la cárcel. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? ¿Quién sabe? Mínimo 2 años los que se tardó el copero en acordarse de él, ¿verdad? ¿Hace cuánto que no sale de ese lugar? Seguramente han pasado más de 4 años. Y de repente, ole, para afuera, te habla Faraón. ¿Qué habrá pensado José? El copero, ¿verdad? ¿Quién más podría sacarlo de ahí? ¿Y por qué Faraón estaría relacionado? Tiene que ver el copero, ¿no? Entonces, cuando dice, luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el Faraón, ¿a quién vio ahí? Al copero, ¿verdad? Hace 2 años que no lo ve. ¿Qué habrá pensado el copero cuando ve a José? ¿Se habrá alegrado o habrá agachado la vista de que, oh, se me olvidó 2 años, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías tú, verdad? ¿Qué onda, José? Y imagínate la cara de José. Bueno, no podría pensar mal de José porque en ningún momento se habla mal de él, ¿verdad? Podría decir, oye, 2 años, compadre, y hasta ahorita te acuerdas. ¿Qué pasó, verdad? Porque José no sabe nada de los sueños, ¿verdad? Simplemente lo mandaron sacar. Así que bueno, ya está afeitado, con ropa presentable ante Faraón. Versículo 15 y 16. ¿Quién le dijo? O sea, Faraón le dijo a José, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al Faraón una respuesta favorable. Ahora, esto es muy importante, ¿verdad? Porque José aclara que no es algo de él. No dice, claro que sí a sus órdenes, aprovechando el momento, ¿verdad? Para promocionarse. Sí, mira, es muy común que la gente miente en su currículum, ¿verdad? Dice que sabe hacer cosas que no es cierto. Pone que datos de tu jefe anterior los inventan, Vicente Fernández pone. No, número 1, 2, 3, 4, 8, 13, y ya lo inventan, ¿verdad? ¿Y quién se toma el tiempo de, aquí dice que tienes toda esta experiencia y mucho no es cierto? Te lo digo porque he visto muchos currículums. Ahora, José tiene una oportunidad de oro, ¿verdad? José sabe que Dios le habla y lo usa, es profeta. Cuando se trata de interpretar sueños, José sabe perfectamente que Dios habla a través de él. Tiene al hombre, al único que lo puede liberar, que le puede cambiar la vida, y le dice, oye, ¿tú puedes hacer eso? Es su oportunidad de oro para decir, claro, soy excelente en eso. Pero se asegura de decir, no soy yo, es Dios. Y eso habla mucho de José, ¿verdad? A pesar de que tiene la oportunidad de autopromocionarse, decide no hacerlo. Tiene la oportunidad para lograr apantallar a Faraón y demostrar que él es un hombre muy valioso y decide no hacerlo. Dice, yo no soy nada, es Dios quien lo hace. Y menciona a Dios, pero lo importante de esto es que le menciona a Dios al Faraón que tiene como idolatría, tiene como base de la vida la idolatría con múltiples deidades, así que le habla de un Dios desconocido. Cuando dice, es Dios quien habla, Faraón no sabe quién es ese Dios, ¿verdad? Le está hablando de un Dios que él no conoce.
No le está diciendo que es Osiris, Ra o alguno de las deidades egipcias. Le habla Dios, el mío, ¿verdad? Nada que ver con ustedes los egipcios. Mi Dios habla a través de mí. Es Él quien te va a dar la respuesta. Y esto habla de la convicción que tiene José ante la obra de Dios a través de él, ¿verdad? José no tiene duda de que Dios lo usa. Una cosa es que alguien te diga, oye, ¿sabes de Biblia? Ah, sí, dime qué quieres saber. A que venga el presidente y te diga, a ver, que tú sabes leer la Biblia e interpretarla. Hay muchos otros mejores, ¿verdad? Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿verdad? No le garantizo nada, no sé, entra el nerviosismo, ¿verdad? Pero José dice, es Dios quien lo hace. Está totalmente seguro de que Dios lo usa. Y Faraón le cuenta sus sueños, versículo 17 al 24. El Faraón le contó a José lo siguiente. En mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo. Esto no lo dijo la primera vez, ¿verdad? Moisés no nos narró este detalle. Nos da un poco más de información. Dice, de pronto salieron del río 7 vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas. Jamás se habían visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Pero después de habérselas comido, no se les notaba en lo más mínimo porque seguían tan feas como antes. Es decir, no se les notó que se embarnecieran ya o la pancita. No, seguían igual de flacas y feas. Dice, pero versículo 21, pero después de habérselas comido no se les notaba en lo más mínimo porque seguían tan feas como antes. Entonces me desperté, después tuve otro sueño. 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían en un solo tallo. Tras ella brotaron otras 7 espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento solano. Las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. Todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. Así que Faraón le da un poco más detalle a José que el que leímos, ¿verdad? Y les dice, a ver, la gente que se dedica a esto, los profesionales, los que han invertido su vida al estudio, no me pueden interpretar esto. ¿Por qué le dice eso? ¿No te parece que estaba de más? No era suficiente con que le dijera, a ver, este es el sueño, ¿qué dices tú? No, tiene Faraón ante sí un esclavo hebreo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ser hebreo era abominable para los egipcios que ni siquiera comían con ellos? Ahora le dicen que este sí puede. Sus expertos que viven una vida dedicada al estudio, a la investigación, no pudieron. ¿Qué te hace pensar que un esclavo hebreo va a poder, verdad? Entonces le dice, mira, estos son mis sueños. Todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. Esto muestra que Faraón no está confiando en José, ¿verdad? Copero le dijo que sí es bueno en lo que hace. Y Faraón dice, bueno, mira, aquí está el sueño, pero pues nadie, los expertos, no pudieron. Es una forma de presión, ¿verdad? Piensa bien lo que vas a decir, ¿verdad? Porque la gente más capacitada no tiene la más mínima idea de lo que esto significa. Respuesta de José, versículo 25 al 32. José le explicó al Faraón, en realidad, los 2 sueños del Faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras, y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano, son también 7 años. Pero estos serán 7 años de hambre. Tal como lo he dicho al Faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El Faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Ahora, ¿y cómo sabe José? Bueno, porque no es José el que lo está interpretando. Es Dios a través de José. Es decir, esa interpretación no proviene de José. Fue lo que José le dijo a Faraón, no es de mí, es Dios quien lo hace. Ahora, tiene sentido, ¿verdad? Sí se entiende, ¿verdad? Lo que quiere decir. Pero si tú fueras Faraón, ¿le creerías? ¿Cómo ves? ¿Le crees?
Lo que tus expertos, a quienes les mantienes y les das una vida de lujo para que se puedan dedicar a estudiar, te dicen que no tienen idea, y un esclavo hebreo te da la respuesta así de fácil, ¿le crees o no le crees? Ahora, si ahí hubiese llegado el asunto, sería una decisión difícil para Faraón, ¿verdad? Que bueno, pues quién sabe si sea verdad. No hay nadie que pueda decirle sí o no, porque sus expertos ya dijeron que no son competentes para esto. Pero no es todo lo que dijo José. Versículo 33 al 36. Dice, por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, estos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Ahora, esto no proviene de la revelación divina. Esto proviene de la experiencia de José, ¿verdad? Así que fíjate, José le dice, Dios te está mostrando, Faraón, que vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y esos 7 años de escasez van a acabar con Egipto. Y el hecho de que lo haya soñado 2 veces significa que va a pasar pronto. Y, dado que eso es lo que va a pasar, dado que eso es lo que Dios dijo que Él va a hacer, fíjate, José entiende que no nada más les está dando información. Dios no le reveló eso a Faraón nomás por chulo, nomás para que sepas que te voy a destruir. No, hay un sentido práctico. Por eso, fíjate, José le dijo a Faraón, Dios le va a responder, le va a dar una respuesta favorable. José sabe que Dios no nomás te tiene informado, ¿verdad? Oye, soñé esto, ¿qué será? No, pues no sé. Si tuviese algún significado de parte de Dios, no es nomás para que sepas, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me pasaba hace tiempo muy seguido que llegaba la gente, oye, yo soñé al hermano tal, que andaba ya en cosas feas. ¿Será? Digo, ¿y por qué Dios te mostraría eso a ti? Oh, pues no sé, a mí Dios me muestra muchas cosas. Bueno, ¿y qué haces con esa información? Oh, pues oro. No. Si Dios te está mostrando eso, y si realmente viene de Dios, es para que hagas algo al respecto, ¿verdad? No es nomás para mantenerte enterado de lo que está pasando. No es nomás para que sepas, mira, el hermano tal en lo que anda. No, a Dios no le interesa que tú estés enterado de lo que pasa. Si realmente te está dando esa información es para que vayas y confrontes su pecado, ¿verdad? ¿Me explico? José entiende que cuando Dios muestra algo, hay un sentido práctico, no hay nada más información. Y José le dice todo un plan complejo, ¿verdad? José ve el sentido práctico en lo que Dios le mostró a Faraón. José dice, Dios no les está avisando que los va a destruir, les está avisando para que hagan algo al respecto y no resulten destruidos. ¿Por qué? Porque primero hay 7 años de abundancia. Ahora, José, ¿en qué está especializado desde que está como esclavo? En administrar. ¿Con qué ojos ve José el sueño? Como una oportunidad para administrar. Aquí José habla de su experiencia, de lo que él es bueno haciendo, de la sabiduría que Dios le dio. Y le dice, mira, hay que buscar un hombre competente y sabio. Muchos dicen, ahí se está proponiendo él. No le dijo que él, ¿verdad? Él pudo haber dicho, yo aquí le administro todo. Tengo experiencia, míreme currículum, pregúntele a Potifar. No está haciendo eso. Usted, Faraón, escoja. Busque un hombre competente y sabio. Fíjate, esas 2 cosas son lo que los apóstoles pidieron para los que servían las mesas. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo implicaba sabiduría que viene de parte de Dios, ¿verdad? Pero llenos de sabiduría sería redundante. Es saber cómo hacerlo. Si alguien tiene el Espíritu Santo, puede hacer las cosas. Y si está lleno de sabiduría es porque sabe cómo. Este hombre, dice, tiene que ser competente y sabio para que se haga cargo de toda la tierra de Egipto. Así que propone un encargado para este asunto. Y este encargado va a tener como subordinados a una serie de inspectores, que no se dice cuántos, pero se tendría que determinar. Y estos inspectores tienen que recaudar un impuesto.
Le está diciendo a Faraón, tienes que crear un nuevo impuesto. Y hay una persona que va a administrar todo eso y va a controlar a los inspectores que tienen que ir por toda la ciudad a recogerlo. Y el impuesto dice para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Es decir, José dice, vas a poner un 20% de impuesto. A todos. La quinta parte, ¿verdad? El 20% de descuento. El 20% de impuesto. Quizás al faraón y todo les agrada la idea, pero ¿qué dice la gente? Hombre, José. Viene la abundancia y ya estás diciendo que nos van a poner un impuesto nuevo, que se va a recopilar, nada barato, ¿verdad? 20%. Ahora, buscando entre los comentaristas, dicen que hay referencias, un historiador llamado Diodoro menciona que el pago de una quinta parte en años productivos era una costumbre muy antigua y vigente en esos tiempos. Entonces no está inventando ese impuesto. Es el impuesto que se aplica cuando hay abundancia. Fíjate, José conoce el sistema de gobierno egipcio. ¿Cómo lo conoce? Estuvo administrando la casa del capitán de la guardia de Faraón. Un hombre muy adinerado que tiene, además de que controlaba todo, tiene que controlar el pago de impuestos. José sabe el sistema recaudatorio, lo conoce. Y dice, ya que vienen 7 años de abundancia, tienen que aplicar ese impuesto que aplican cuando hay abundancia. Así que esto no es una idea radical y la gente no se iba a quejar, hombre, José, no, esa es la práctica, esa es la parte normal. Cuando hay abundancia se aplicaba un 20% de impuesto. Y luego dice, bajo el control, versículo 35, bajo el control de Faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Fíjate lo cuidadoso que es José. Decir, mira, usted va a seguir en control de todo. Fíjate, desde el punto de vista de un político, ¿verdad? El que está a cargo, dice, a ver, José me está proponiendo que yo me haga cargo de cobrar un nuevo impuesto. ¿Será agradable o desagradable? ¿Suena atractivo o no? Ahí no hay nada mal para Faraón, ¿verdad? Ni para los suyos. Es decir, el pueblo tendrá que pagar este impuesto en la abundancia que viene y bajo su control. O sea, no hay ningún atentado contra su autoridad. Faraón, usted sigue a cargo de todo. Los inspectores tienen que acumular el impuesto durante todos esos años, dice, almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Ahora resulta que históricamente, en el tiempo de José, se crearon estos graneros, estas bodegas que no existían. Es decir, se le atribuye a José la invención de los graneros estatales que fueron parte de la organización de Egipto durante muchos años después. Esto sí era una idea nueva, ese faraón. Todo ese impuesto tienen que construir bodegas en cada ciudad, bodegas controladas por el Estado para administrar esos excedentes. Esto era una idea nueva y radical que históricamente se sabe que le trajo mayor abundancia a los egipcios. Este sistema de almacenar el grano en bodegas no existía, es una invención de José. Así que es un proyecto grande, ¿verdad? Dice, este alimento almacenado servirá para Egipto, para los 7 años de hambre que sufrirá. Entonces, desde la perspectiva de Faraón, es un plan impresionante el que le está dando José. La sabiduría de José, el hecho de que conozca cómo se administra, hay una sola cabeza, ¿verdad? No dijo, mande a todos los inspectores y usted hágase cargo. No, ponga a uno que se haga cargo de todos los inspectores y le reporta a usted. Ponen el impuesto para los años productivos y creen algo nuevo, un granero que ustedes administran y que eso les va a salvar la vida durante los 7 años de escasez. Así que es todo un plan, ¿verdad? Hay que mandar construir estas bodegas. Se requiere inversión, administración, entradas, salidas de las bodegas. ¿Cómo se va a controlar? Se requiere que se emplee mucha gente.
¿Cuánto tiempo le tomó a José idear este plan? Unos cuantos minutos. Esto habla de la capacidad de administración que tenía él, ¿verdad? Dios le muestra por primera vez a José, viene un problema para Egipto. Dios se lo quiere decir a Faraón, ¿verdad? Pero pone a José para que le explique lo que el sueño significa. Y las habilidades de José dicen, ok, hay que hacer esto para usar la información que Dios nos dio y evitar que seamos destruidos, porque él también está en Egipto y él es esclavo, ¿verdad? Así que es impresionante la habilidad de José, su sabiduría para administrar. Ahora, no nada más está Faraón oyendo, está toda su corte, ¿verdad? Versículo 37 al 40. Al Faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Pausa. Eso significa que, como decimos acá en México, rebotó el plan con su gente, ¿verdad? Dijo, a ver, José, a ver. ¿Qué dicen los expertos, verdad? A ver, retroaliméntenme del plan de José. José está ahí, ¿verdad? No hay nada que indique que lo hayan despedido y luego lo trajeron de nuevo. José está ahí y están los expertos del rey. Y le dicen, es buen plan. Es muy buen plan. Fíjate bien, Faraón tiene que decidir si le hace caso a un esclavo hebreo que asegura que un Dios que él no conoce lo usa para interpretar y que además le da un plan práctico, un proyecto de nación para que no mueran de hambre. ¿Le haces caso o no? Bueno, pregunta a los expertos. ¿Qué dicen ustedes? El plan es bueno. ¿Qué clase de persona tienes enfrente entonces? No es un esclavo común y corriente. ¿Te das cuenta? Dice el versículo 38, entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así, en quien reposa el Espíritu de Dios? Ahora, ¿de cuál Dios habla? Ruach Elohim, dice el hebreo. Está hablando del Dios que José le habló. ¿Me explico? No está hablando de uno de sus dioses egipcios. Le está diciendo, ¿dónde podremos encontrar a alguien que el Dios que él menciona lo use? Desde la perspectiva de en quién reposa el Espíritu de Dios, podríamos decir que se refiere en cuanto a la... Encontré un comentarista que dice desde la perspectiva humana de alguien que no conoce al Dios de los hebreos, al Dios de José, diría en quien repose o quien tenga la sagacidad y la inteligencia de una deidad. Esto es importante, porque está diciendo que no es valioso José por lo que él sabe, sino por quien lo usa. Fíjate bien, cuando Dios hace algo, lo hace para glorificarse Él, no para glorificar a una persona. Esto es muy importante, porque la falsa doctrina enseñada por muchos es que Dios quiere que tú seas grande. Y que Dios quiere hacerte a ti grande y famoso, y que seas rico y próspero. Pero la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Es decir, Dios no engrandece a nadie a costa suya. Dios no hace algo para que otro se lleve el crédito. Dios asegura que el crédito sea de Él. Y dicen algunos, qué egoísta, pues que al menos una vez me dé el crédito a mí. No, piénsalo de esta manera. ¿Quién es el único que es sabio, que todo lo sabe, que es bueno y que está presente en todo lugar? Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se le debería dar gloria a alguien más? Ahora, ¿de quién es el crédito? Dice, oye, pero José es el que propuso el plan. Sí, pero ¿quién lo capacitó todo ese tiempo? ¿Quién lo obligó? Lo obligó. No le dijo, José, ¿cómo ves? Entrando en casa de Jacob. ¿Cómo ves? Vamos a que te capacites, no, porque tengo planes para ti. No le dijo nada de eso. No le ha preguntado opinión para nada. Se aseguró de que sus hermanos lo vendieran, de que lo compraran como esclavo, y ahí lo puso a trabajar para que aprendiera a administrar. ¿Verdad? Lo meten a la cárcel y Dios lo pone a trabajar ahí. Viene con este plan, esta habilidad para administrar, con la perspectiva de todo un país. No es mérito de José. Es Dios quien lo capacitó. Y aparte, quien le reveló lo que los sueños significan. Así que, ¿quién es glorificado en esto?
Dios. ¿Por qué? Dice Faraón, ¿dónde puedo encontrar a un hombre donde repose el Espíritu de Dios? Faraón quiere ser bendecido por el Dios que José dice. Así que el medio para que Faraón pueda recibir bendición de ese Dios, el medio es José. ¿Quién más podría ser útil para obtener la bendición de ese Dios sabio? Fíjate bien, José no es el objeto de gloria. El propio Faraón engrandece a Dios y dice, ¿sabes qué? ¿Quién como tú, José? ¿Quién más que me diga lo que Dios quiere? ¿Quién más que sea usado por ese Dios que tú dices? Porque es un Dios nuevo para Faraón, ¿verdad? Entonces, fíjate, quedó bien apantallado, ¿no? Sus sabios no pudieron explicar, José le interpreta el sueño. Y no nada más eso, le da la solución para evitar la destrucción. En cuestión de minutos. ¿Quién podría serle más útil a Egipto que José? Dice versículo 39. Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Y aquí deja claro que Faraón creyó lo que José le dijo. José le dijo, antes de saber el sueño, le dijo, no soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien le dará a Faraón una respuesta favorable. Y es por esa razón que Faraón decide escoger a José para hacerse cargo de todo. Fíjate bien, Faraón entiende que no es la intención de José ponerse en primer lugar, sino que José es tan humilde que se deja usar por Dios. Y dice a Faraón, eso es lo que yo necesito. Imagínate, poner a alguien en semejante posición de autoridad puede volver loco a cualquiera, sobre todo si era un esclavo. Imagínate cómo va a lidiar con la arrogancia. Yo le he dicho muchas veces, si a alguien que tiene ignorancia le das autoridad, ¿cuál es el resultado? Si a la ignorancia le das autoridad, generas arrogancia. No falla. A alguien que no sabe mucho, dale autoridad, se va a empezar a sentir bien seguro, se va a sentir el jefe y se va a convertir en una persona arrogante. ¿Por qué? Porque su propia ignorancia le da seguridad. Pero ¿quieres darle autoridad a alguien? Asegúrate que sea sabio. Porque el sabio, sobre todo hablando en términos bíblicos, se sabe inútil. El sabio se sabe incompetente. Sabe que es dependiente de Dios. Y si le das autoridad, ¿de dónde vendría la arrogancia si él sabe que no es él? ¿Me explico? Eso es algo muy importante que muchas veces no tomamos en cuenta. Queremos convencer a otros en el trabajo, incluso dentro de la iglesia, que somos los mejores para el puesto. Y es precisamente lo opuesto lo que deberías mostrar. No sé si me explico. Imagínate que tienes a dos personas y tienes que escoger a cuál le das autoridad. Y una te dice, a mí, yo soy el mejor. Y otro te dice, pues no sé, sea lo que Dios quiera. ¿A quién le das la autoridad? ¿A quién se la darías? ¿Sería una decisión difícil? Obviamente, al que sabe que no es él. Dices, oye, pero ¿qué tal si no sabe? Sí, pero mira, si hay cosas que no sabe, su confianza está puesta en Dios, ¿verdad? De manera que las va a aprender. Pero el otro que piensa que sabe todo, se va a convertir en un arrogante y va a hacer mal uso de esa autoridad. Así que, ¿cuál prefieres? ¿Prefieres llevar de la mano a alguien que vaya aprendiendo en el camino, pero que confíe en Dios y no en sí mismo? ¿O alguien que en cuanto le des la autoridad, va a empezar a querer dar órdenes como loco porque cree que las sabe todas? ¿Quién edifica más? Eso es muy importante y ese carácter no lo puedes generar tú mismo. Tú no puedes hacerte a ti mismo dependiente de Dios.
Eso es algo que Dios hace en ti. Te tiene que llevar a comprender lo impresionantemente inútil que eres. Lo incapaz que eres, lo torpe que eres, lo necio. Para que digas, no, si Dios no está conmigo, no voy a hacer nada. Y cuando alguien te diga, oh, es que tú eres muy bueno, no soy yo. Es pura gracia de Dios. Y no va a haber lugar para la arrogancia. No va a haber lugar para la prepotencia. No se va a poner Él por encima de los demás, porque sabe que es Dios el que tiene misericordia de Él. Así que ese es un factor muy importante. Además de que José está mostrando que tiene toda la capacidad, lo que hace que Faraón lo elija es precisamente que no habla de él mismo, sino que se dice usado por Dios. Y ante tal evidencia de sabiduría práctica y de conocimiento sobrenatural que viene de parte de Dios, ¿quién mejor que él para que se haga cargo de todo? Faraón no es tonto, ¿verdad? Pero, ¿cómo se habrá sentido José? ¿Qué se sentirá que en un instante Dios te cambie la vida? Que no había nada que indicara que la vida te iba a cambiar. Que no tenías la más mínima idea de que Dios dijo, basta, se acabó, tu vida no va a ser igual. No sabes hasta que pasa. Y cuando pasa, es una de las alegrías más grandes que puedes experimentar. Porque no podría decir, sí es que oré, como pasó una vez. Cuando estábamos empezando como congregación, una de las personas tuvo un accidente muy serio. Estaba al borde de la muerte. Todos nos pusimos a orar como iglesia, pero hubo una persona en particular que decía que oraba más, ¿verdad? Un día nos dio una noticia de que había mejorado, en lugar de morir se había puesto mejor. Estábamos todos felices porque Dios había contestado la oración. Pero a esta persona se le ocurrió decir algo que nunca voy a olvidar. Dijo, ¿sabes qué? Ya sé qué fue lo que pasó. Es que yo tengo unas amigas bien poderosas. Y justo antes de que nos dieran la noticia, yo estaba con esas 3 amigas. Hombre, empezamos a guerrear e interceder. Y mira, gracias a nosotras, Él está mejor. Jamás me voy a olvidar de eso. Sobre todo por lo que le dije después. O sea, ¿tú crees que tus amigas poderosas son capaces de mover a Dios para beneficiar a alguien? ¿Tú crees que fueron tus amigas las que tienen el control del universo y pueden mover a Dios como ellas quieran? ¡Qué necedad tan grande! Pero fíjate bien, ¿qué pasa cuando no estabas haciendo nada y Dios te cambia la vida? Yo no digo que José no oraba, pero no hay nada que diga, Dios, ya, por favor, ya, declaro la prosperidad y cambien las cosas. ¿Qué vas a decir? ¡Ay, sí funciona, sí tengo poder! ¡Qué absurdo! ¿Qué pasa cuando Dios no te contestó y no te contestó y pasan 2 años desde que José vio su oportunidad? Al copero se le olvidó, pasan 2 años en la rutina, no hay nada nuevo, no hay nada que indique que Dios te va a cambiar las cosas. Simplemente es un día más donde Dios se queda en silencio y no dice nada y de repente te cambia todo. ¿Qué pasa? Dirías, ¿fui yo? ¿Fui mi oración? Dirías, no, bueno, es que yo oré 6 años. Podrás orar 50 y eso no va a cambiar nada. Es Dios y su soberana voluntad. Él lo hace cuando Él quiere, ¿verdad? De manera que el mérito jamás sería tuyo. No fue porque oré, ni porque declaré, ni porque pacté. Todo eso lo hice y no funcionó. A fin de cuentas, las cosas cambiaron cuando Dios quiso. Y qué felicidad cuando Dios cambia las cosas, ¿verdad? Porque de ser un esclavo hebreo, ahora se convierte en el segundo al mando, solo porque Dios lo usó. Versículo 41 al 43. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello.
Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Ahora, ese carro no lo hicieron especial para José, ¿verdad? Ese carro ya estaba reservado para el segundo en autoridad. Así que tenemos dos posibilidades. ¿Estaba la vacante abierta o corrieron al que estaba ahí? ¿Verdad? Porque dice, súbale al carro reservado para el segundo en autoridad. Fue un día muy feliz para José. Pero si ya tenía alguien ese puesto, fue un día muy triste para él. Porque así de la nada, ¿sabes qué? Tú ya no, ahora es José. Un esclavo hebreo es el que le quitó el puesto. Y ahora lo hace público. Lo sube al carro y va paseándose y todos inclínense ante José. Ahora fíjate bien la sabiduría de Dios. Dios trató primero con José para que no se le subiera esto a la cabeza, ¿verdad? Le hizo aprender quién es, que no es nada, y luego lo pone en semejante puesto de autoridad. El hecho de que Dios sea sabio, lo que la sabiduría es saber cómo, y hablando de la omnisciencia de Dios y su omnipotencia, indica que Dios no hace nada que te va a destruir si tú eres de Él, ¿verdad? Porque dice la Escritura que todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, ¿verdad? Así que a veces es muy fácil responder, ¿por qué Dios no te da más dinero? ¿Por qué Dios no te da un mejor trabajo? ¿Por qué Dios no te da un buen aumento, un mejor carro, una mejor casa? Pues porque quizás eso te destruiría, ¿verdad? Porque no sabrías manejarlo. Serías un Huicho Domínguez quizás, ¿verdad? Así que un día era un simple esclavo, al siguiente, la mañana siguiente, es gobernador de todo Egipto. Ahora, podemos empezar a responder tantas preguntas que dejamos sin respuesta. ¿Por qué Dios no hizo nada para evitar las injusticias que José sufrió? ¿Por qué no hizo nada? Porque quería hacerlo gobernador de Egipto, ¿verdad? ¿Por qué no hizo nada para evitar que sus hermanos lo vendieran? ¿Por qué no hizo nada para evitar que la señora de Potifar lo acosara constantemente? ¿Por qué no hizo nada para evitar que esta señora se vengara de José porque no quiso nada con ella? ¿Por qué no hizo nada para evitar que lo encarcelaran injustamente? ¿Por qué no hizo nada para evitar que lo pongan a trabajar de gratis en la cárcel? ¿Por qué por qué permitió que al copero se le olvidara? ¿Por qué? Bueno, porque necesitaba aprender a administrar, necesitaba aprender el sistema egipcio, necesitaba entender el funcionamiento de las cosas más complejas y seguras, como la cárcel especial del rey. Tenía que tener suficiente experiencia, además de saber que Dios lo usa para interpretar sueños, para que pudiera estar en ese preciso momento y recibir la justicia que se merecía. Pero eso solo en José, porque por medio de José va a salvar a la familia de donde viene el Mesías. ¿Se acuerdan que Jesús viene de uno de los hijos de Judá que tuvo con su nuera Tamar de forma inmoral? ¿Dónde están viviendo ellos? Allá, muy lejos de Egipto. Cuando venga la hambruna, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a morir también, a menos que Dios capacite a un hombre para que salve no nada más a Egipto y a los países vecinos, sino a la familia de donde viene el Mesías. Entonces pregúntale, ateo, ¿por qué? Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite la maldad? ¡Qué necedad! ¡Qué necedad! La respuesta es simple, porque Dios tiene buenas razones para permitirlo. El caso de José ilustra muy bien a Jesús, ¿verdad? Dios permitió que Jesús fuera tratado injustamente, que fuese acusado de muchas cosas que no aplicaban, que lo maltrataran. Y luego lo restaura y lo pone a la diestra del Padre. Lo mismo que vemos con José. Esta historia no es sobre José, nos ilustra cómo es Dios, cómo hace las cosas Dios, por qué un Dios bueno y todopoderoso permite la maldad y sobre todo apuntaba
al sustituto que Abraham vio. Abraham le dijo a Isaac, Dios se proveerá de un sustituto. Jesús dijo, Abraham vio mis días y se gozó. Ese conocimiento debió haber pasado a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a José. Y este sustituto que sufre injustamente para salvar al pueblo de Dios, apunta al Mesías, a Jesús, que sufriría injustamente para librar a los suyos. Ahora, esto es solamente parte de la respuesta. Falta ver todo lo que Dios hace por medio de José. Isaías 53 nos habla de esto mismo, ¿verdad? Cuando describe los sufrimientos del Mesías, habla que después va a haber su herencia y se va a gozar, ¿verdad? No nada más Dios restituye a Jesús lo que merecía, sino que por medio de Él todos somos beneficiados. Por medio de José, Dios va a tratar con esta familia complicada de Jacob y nos va a mostrar más información al respecto. Entonces, por lo pronto, podemos responder. Habíamos pasado varios miércoles diciendo, más adelante, ya respondemos. Cuando te preguntes, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Cuál va a ser la respuesta? Porque Dios tiene buenas razones para permitirlas. No puedes ver ahorita lo que está pasando, pero lo vas a ver. Y aún si no sucediera en esta vida, la Biblia habla sobre la resurrección, donde todos recibiremos la justicia que es de Cristo. Y no habrá más llanto, más lágrimas, ni dolor. Esa es la esperanza definitiva. Pero también puede que Dios en vida nos libre de muchas injusticias. Ahora, nuestra vida también se parece a lo que pasa con José. No en la misma escala, pero Dios va a permitir que te pasen muchas cosas malas para hacer algo bueno en ti, para usarte, para bendecir a otros por medio de ti. Recuerda, si tú quieres hablarle a alguien de la luz de Dios, Dios te va a dejar muchas veces en oscuridad para que sepas discernir claramente la luz. Te va a dejar en oscuridad. Va a haber momentos en que va a haber silencio de parte de Dios y no vas a saber qué hacer. Y vas a tener que orar y vas a tener que leer y buscar a Dios. Y Él se va a mostrar. Y todo eso para cuando alguien te pregunte y te diga, estoy en problemas, ¿qué hago? ¿Qué le vas a decir? Esto es lo que Dios hizo conmigo. ¿Por qué Dios dejó que pasaras por ahí? Bueno, te enseñó a ti, pero también va a enseñar a otros por medio de ti. Siempre hay este doble impacto en las cosas de Dios, lo que te da a ti y lo que hace a través de ti. Entonces, nuestros problemas no son tan graves como los de José, ¿verdad? Ni tampoco digan, yo voy a ser el próximo presidente. Eso no dice aquí. Quien lo llegues a hacer, pues eso depende de Dios, ¿verdad? Pero lo que dice aquí es que Dios es fiel. Él es sabio. Nunca te abandona. No te va a abandonar. Y llegará el día en que va a restituir, ¿verdad? Y por eso debemos estar agradecidos. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. José va a entrar en una nueva etapa, una nueva vida. Y todavía se nos describe esa nueva vida de José, ¿verdad? Pero esto queda en el pasado. Simplemente solo va a quedar en su memoria todo lo que hizo, ¿verdad? Cuando Dios le cambia la vida. Ya era hijo de Dios, Dios ya había estado tratando con él, de repente le cambia la vida. Muchas veces eso va a pasar con nosotros. Cuando nos cambian las circunstancias, nos cambia la vida, por cuestiones buenas o malas, por enfermedades o por nuevos trabajos, nuevas oportunidades, bueno, ahora hay que adaptarse a la nueva vida. Pero sobre todo no hay que olvidar dónde ya venimos, ¿verdad? Si Dios te ha hecho pasar por caminos difíciles y después te cambia la vida y ya no te olvides de dónde vienes, de dónde saliste. No te olvides de agradecerle a Él.
Dios es sabio y se asegura que muchas cosas no las olvides. Pero luego nos acostumbramos a lo bueno, ¿verdad? Y eso es bien fácil. Tardamos para acostumbrarnos a lo malo, pero a lo bueno, luego. Y se nos olvidan muchas cosas que Él ha hecho. No cometamos ese error. Hay que recordar, tu cerebro almacena lo que usas. Lo que no, lo archiva. Por eso cuando tengas comida en tu mesa, cuando te pongas a orar, cuando veas lo que Dios te ha dado, tienes que hacer memoria de los días en que no tenías. De los días en los que buscabas lo que ya tienes. De los días en los que anhelabas lo que hoy vives. Y decirle, Dios, no permitas que me olvide de todo lo que has hecho conmigo. Hay gente que se acostumbra que tiene que comer. Y por eso no agradecen cuando comen. Porque es lo más normal para ellos. Pero aquel que no ha tenido que comer, va a agradecer el plato cuando está frente de él, ¿verdad? Esa es la diferencia. Cuando alguien no tuvo y de repente tiene, y Dios trató con él, no se va a sentir mucho porque tiene. Se va a sentir agradecido con Dios porque no lo merece. Ese es el carácter que debe tener el Hijo de Dios, aquel que fue tratado por Dios. De manera que tenga mucho o tenga poco, él sabe que su valor no cambia. No se siente seguro porque tiene, ni inseguro porque no tiene. Dios es su seguridad. ¿Me explico? Por eso es que se supone que el cristiano no se angustia por las cosas de la vida. Porque sabe que teniendo a Dios, lo tiene todo. Jesús dijo, los paganos se preocupan por esas cosas. Pero ustedes tienen un Padre que sabe lo que necesitan. Nuestro enfoque es servirle a Él, confiando en que Él provee. Si desperdicias tu vida angustiado porque no tienes, estás caminando por un camino incorrecto. Necesitas confiar en Él, pero para eso necesitas la experiencia. Así que te deseo muchas dificultades. Te deseo tiempos duros y difíciles, que ya no soportes más y que luego Dios te cambie la vida. Pero que te deje ahí un buen rato, no poquito, años, hasta que estés bien seguro que no eres nada y que de repente te cambie. De esos cristianos necesitamos, de esos. De los que cualquier cosa dicen gracias. Gracias porque ni esto era capaz de darme a mí mismo. Que entren a su casa y digan gracias porque no me merezco nada de esto. Que ven su teléfono y no voy a decir, no es el iPhone 10. Que digan gracias porque ni esto podía comprar, aunque esté bien chafo tu teléfono. Alguien que es el mismo, tenga o no tenga. Que sabe que vale lo mismo, tenga o no tenga. De esos cristianos necesitamos, ¿verdad? Así que, ¿quién dice, Dios, aquí estoy? Trátame, cámbiame. Te doy un consejo, ¿estás soltero? Aprovecha. Yo le decía eso cuando antes de casarme, le decía a Dios, trata conmigo lo más duro que puedas ahora. Para que cuando ya esté casado, ya lleve mucho camino recorrido. Y sí, uno de los tiempos más difíciles me pasaron estando soltero. Y le agradezco a Dios, pero no me salvo de también estando casado, ¿verdad? Pero desde la perspectiva de Pablo, el que está soltero se preocupa por las cosas de Dios. Nada más. El casado, por las cosas del mundo y cómo agradar a su pareja. Así que estando soltero tienes mucho tiempo y oportunidad de vivir para Dios y no lo desperdicies. Ya casado también, pero no es igual. Así que vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por los días buenos y los días malos. Sabemos, nos conocemos, sabemos que tendemos a olvidar lo malo y solamente recordamos lo bueno. Tendemos a
sentirnos responsables por las cosas buenas que nos pasan. Tendemos a echarle la culpa a alguien más cuando nos pasan cosas malas. Tenemos un cuerpo de muerte, dice tu palabra. Y a veces nos trata de convencer de que somos nosotros. Si las cosas van mal, somos nosotros. Si las cosas van bien, también somos nosotros. Enséñanos, Padre, a vivir cada día con una conciencia tranquila, pensando, sabiendo que hicimos lo mejor que pudimos. De manera que si llegan días malos, sepamos que vienen de parte de ti, Señor. Cuando vengan igualmente los días buenos, igualmente estemos conscientes que vienen de parte de ti. Que no nos atribuyamos los beneficios, Señor. Sabemos que somos negligentes. Sabemos que estamos limitados en nuestro entendimiento. Por eso sería inútil pedirte que nos cambies y nos hagas no cometer errores. Más bien, queremos pedirte, Señor, que nuestra conciencia esté en paz contigo. Que hagamos hasta donde entendemos, hasta donde sabemos, que es poco, Señor. Que no quede en nosotros la conciencia acusadora de que fuimos negligentes. Sí, cometemos errores, nos falta mucha sabiduría, pero danos el beneficio, Señor, la bendición de saber que fueron errores genuinos, errores nuevos, no cosas que no podemos dominar o cosas que no podemos controlar. Danos una conciencia tranquila, en paz contigo, Señor, sabiendo que cada día tus misericordias son nuevas y que a pesar de nuestros errores, tú sigues siendo fiel. Enséñanos a ver las cosas como tú las ves, que cuando estemos en los días difíciles no nos dejemos llevar por nuestra situación, que recordemos que tú todo lo puedes, que tú eres el dueño de todas las cosas y que si no nos las das, tienes buenas razones para no hacerlo, Señor. Enséñanos a esperar en ti, no importa cuántos años pasen, enséñanos a confiar en ti, Señor. Ya sea que en esta vida nos permitas ver tu mano sobre nosotros o en la venidera, enséñanos a permanecer fieles, a obedecer en los días buenos y en los días malos. Obedecer tengamos o no tengamos ganas de hacerlo, Señor. Enséñanos a dominarnos. Tú nos das ejemplo por medio de José, Señor. Queremos ser instrumento en tus manos. Queremos que nos cambies, que nos uses para tu gloria, para que el crédito sea tuyo, para que las acciones de gracia sean para ti. Y también, Señor, queremos ser usados por ti. No nada más para nosotros mismos, sino para beneficiar a nuestros hermanos o a aquellos que no te conocen. Enséñanos, Señor, a aprender cada día que nos das, de manera que no quede como algo teórico en nuestra mente, sino que podamos ver el sentido práctico. Tú le diste esa capacidad a José. Al entender tu revelación, de inmediato supo cómo ponerla en práctica. Concédenos así a nosotros, Señor. Cada cosa que venimos a estudiar, cada cosa que nos permites conocer y aprender, que no quede solamente archivada en nuestro cerebro, sino que se convierta en acciones, Señor. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer. Concédenos que el entendimiento que nos das se vuelva comportamiento, un buen comportamiento agradable a tus ojos, Señor, para que no estemos simplemente creciendo en nuestros cerebros, sino creciendo para llegar a la estatura del varón perfecto, como dice tu palabra. Gracias por tu paciencia con nosotros, gracias por tu misericordia, porque a diferencia de José nos hemos quejado mucho, nos hemos desesperado, hemos explotado. Enséñanos a esperar en ti, Señor. En los días buenos a vivir agradecidos, en los días malos también. Estar confiado en ti en los días malos y en los buenos también, Señor. Que la riqueza o la abundancia que nos puedas dar a alguno de nosotros no sea motivo de confianza, sino que seas tú el motivo de seguridad y confianza en nuestras vidas. De manera que mantengamos los pies en la tierra, Señor. Que ninguno de nosotros se vea superior a su hermano. Que ninguno de nosotros se vea capaz de realizar tus obras, Señor, sino al contrario. Que todos podamos decir como el apóstol Pablo decía: soy el más pecador, el peor de todos. Soy solo un siervo de Dios. Enséñanos a vivir en servidumbre voluntaria todos los días de nuestra vida, Señor, para ser útiles en tus manos. Es lo que te pedimos. Amén.
Pueden sentarse. Sección de preguntas. 15 minutos para responder. Si tienes una pregunta, levantas tu mano y te llevan el micrófono. Si nos queda tiempo, respondemos preguntas en línea. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano. Preguntas del tema, ¿verdad? Allá atrás. Buenas noches, hermano. Sí. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Lo que comentabas ahorita al final, donde José pasó una prueba difícil y vemos que Dios se manifestó. Y luego comentabas que si estamos pasando una prueba difícil, bueno, confiemos y que probablemente Dios nos va a mostrar algo. Uh-huh. Pero no sé si habría que separar cuando la situación difícil que se está pasando es por mis malas acciones, Uh-huh. mis malas decisiones, por mis imprudencias, descuidos. El efecto, sabemos que, bueno, haces mal, pues te va a ir mal. Y a veces hasta lo sabemos. O tendríamos que entenderlo también que en el caso de José, que, oye, pues qué mal hizo, no está haciendo nada indebido y aún así le está yendo peor que los que están actuando mal. En ambos casos tendríamos que pensar así, que es Dios el que está obrando, o si separamos y decimos, a ver, espérate, no nos confundamos. Uh-huh. Como para que me quede un poquito más claro, porque yo sí lo he pensado muchas veces que es así, pero bueno, quisiera que me lo dejaras un poquito más claro. Sí, bueno, si partimos de la Escritura y somos hijos de Dios, todo obra para bien, ¿verdad? Por eso, cuando estábamos hablando, yo le pedí a Dios que nos diera una conciencia en paz, una conciencia tranquila. ¿A qué me refiero? A que si yo sé que estoy mal y me está yendo mal, no voy a tener una conciencia tranquila, ¿verdad? Voy a necesitar ir a acudir a Dios y pedirle perdón por lo que estoy haciendo, ponerme en paz con Él y esforzarme por hacer lo correcto. Ahora, quizás yo estoy viviendo la consecuencia de mi error, pero mi conciencia puede estar tranquila en que es un error que ya le confesé a Dios y que la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarme y que Él corrige y disciplina a los que ama. Entonces empiezo a trabajar en corregir mi problema y tengo mi conciencia tranquila. Ya estoy haciendo lo que me corresponde, confío en que Dios va a hacer lo que solo Él puede hacer. Entonces, ya sea que estés en una situación donde tú no tuviste la culpa, incluso eso puede hacer que no tengas la conciencia tranquila. Por ejemplo, Job. Job empezó muy bien, pero terminó muy mal, ¿verdad? Empezó a quejarse, que no era justo que Dios lo tratara así. Él no estaba en paz. Entonces, la paz de conciencia se requiere en ambas situaciones. Cuando es mi error, bueno, saber que Dios me perdona y Él me ama y me va a cambiar. Cuando no es mi error, necesito esa paz para saber que Dios es fiel y que tiene una buena razón para haberla permitido. Por eso, no es que en algún lado digamos, bueno, Dios, eso es mi culpa, no te preocupes, yo lo arreglo, porque no se puede ver. Tenemos que acudir a Él y confiar en que Él nos va a ayudar. Entonces, en ambos casos se requiere la conciencia en paz. ¿Me explico? Gracias. ¿Alguien más? De hecho, a veces son más difíciles las veces cuando es nuestra culpa, ¿verdad? ¿Aquí hay otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Es la pregunta acerca de la interpretación. Por ejemplo, vemos que pues hasta el caso del copero y el panadero es la primera vez que interpreta José. Uh-huh. Pero habíamos visto que anteriormente cuando José al inicio mostró sus sueños, los que interpretaron en realidad fueron sus hermanos y el mismo Jacob. Uh-huh. En el caso de Jacob, pues Jacob sí fue usado por Dios, ¿verdad? Podemos decir que pues él era profeta. Uh-huh. Pero en el caso de los hermanos, sabiendo de que pues ellos profetizaron, Jacob profetizó y ahora José profetizó, ¿en el caso de ellos también fueron profetas? No, porque una cosa es, dime tu sueño y Dios te lo va a revelar, y otra cosa es que en esa ocasión particular Dios te haya mostrado lo que significa. Es decir,
ellos entienden de manera clara los sueños de José al principio, que todavía no se cumplen, ¿verdad? Pero ellos ven que todos se están postrando ante José, ¿verdad? Dice, cada uno tenía una gavilla y las suyas se postraban ante la mía. Si te fijas, le está diciendo directamente qué significa cada gavilla, ¿verdad? Yo soy el sol, ustedes estrellas y todos se inclinaban ante mí. Digo, no requieres mucha revelación para entender lo que José te está diciendo, ¿verdad? Ellos entienden lo que significa y les molesta, pero ellos no interpretaron el sueño, ¿verdad? Es decir, entendieron lo que significa. No les agrada la idea de que José se va a convertir en el mayor, ¿verdad? Es más, ni siquiera la ven posible. Pero no es lo mismo que José está haciendo, ¿verdad? José, de la nada, sin ninguna señal de qué es cada cosa, te dice qué significa cada cosa y qué representa cada punto y lo que va a pasar. Eso es lo que revela que Dios está usándolo, cosa que no sucede con Jacob y con el resto de sus hijos, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más? No. ¿En línea? Tampoco. Bueno, pues